Entonces ya aquí es seguro cambiar el bombillo y podemos entrar en contacto con esto porque no va a pasar nada. Y la corriente estaría allá al fondo y no aquí, pero en este caso, como lo cortamos bien, no hay corriente en ningún punto. Entonces yo puedo apretar aquí y vamos a medir con el tester. Ponemos el tester en medición de voltaje de corriente alterna, lo ponemos aquí a un lado. Una punta la tocamos nosotros y medimos lo que es la rosca. Hoy por aquí, como ustedes pueden observar, tenemos lo que es un apagador o un switch que se usa para controlar el encendido y el apagado de una lámpara, de un bombillo. Tenemos por aquí un socket, un zócate o portafoco, no sé cómo le conozcan, eso es dependiendo del país donde ustedes estén. Y por aquí tenemos un foco o bombillo. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a aprender a hacer un circuito de encendido y apagado de una lámpara o un circuito de lámpara. Y es que muchos, me imagino que ya sabrán hacerlo y pensarán que es muy fácil, que simplemente dos cables aquí, uno que pase por aquí, que se interrumpa aquí y que lleguen al punto de alimentación, que va a ser este que está aquí. Y es que sí, es correcto, es corriente alterna y él va a prender independientemente de la forma que ustedes pongan aquí los cables. Si ponen fase aquí o neutro aquí, o lo ponen al revés, o el que interrumpen sea fase o sea neutro, de cualquiera de las dos formas les va a prender, pero una es correcta y otra es incorrecta y es hasta peligrosa. Eso es lo que vamos a aprender, a hacer una instalación de un circuito de lámpara, pero de la manera correcta, siguiendo las normas y evitando así cualquier riesgo de electrocución o de alguna descarga. Entonces este es un circuito de 110 voltios, aquí va fase y va neutro. Entonces este socket es un punto de fase y otro es neutro. Y aquí en este interruptor se interrumpe la fase, no el neutro. Y ya les voy a explicar por qué. Esto que ustedes ven aquí es el bombillo y vean que tiene un punto que es la rosca, que es metálico. Y aquí en el medio tiene otro metálico y está separado por este plástico que no funciona como aislante o no separa un punto del otro, y eso es por alguna razón. Vean que el zócate también tiene un punto aquí metálico y aquí la rosca es metálica, pero están separados. Uno se conecta con uno de estos cables y el otro con el otro, porque hay una manera correcta de hacerlo y ya se las voy a mostrar. Esto que tenemos aquí es un tester y lo vamos a colocar en medición de continuidad. Aquí tenemos las dos puntas y allí medimos continuidad. Entonces vamos a ver qué cable se une con el punto en medio. Entonces ponemos una pinza aquí y la otra en las puntas del cable. Con este no nos da continuidad y con este sí nos da. Entonces el azul representa el punto en medio y por deducción la rosca sería el negro. Entonces el negro es neutro porque la rosca siempre tiene que estar alimentada por el neutro. Y el punto en medio es el azul, que sería la fase. Esto es por una razón. Vean que esto es metálico y esto es metálico. Entonces cuando tú cambias un foco, tú le das vuelta. Y al tú darle vuelta, dejas expuesto parte de la rosca metálica y la otra parte está en contacto con esta. Entonces si tú tienes fase aquí, estarías transmitiéndole la fase aquí, el voltaje. Y tú cuando estás desenroscando esto, si lo tocas, entonces vas a recibir una descarga. Igual cuando tú manipulas esto conectado, es mucho más fácil que tú entres en contacto con la rosca que entres en contacto con aquel punto. Entonces si la rosca está alimentada correctamente, que sería con neutro, no vas a correr ningún riesgo a la hora de cambiar esto ni a la hora de manipularlo. Entonces ya sabemos que el punto medio, el cable que tenga continuidad con el punto en medio es la fase y la rosca es el neutro. Azul en este caso es fase y el negro es el neutro. Entonces ya sabemos eso y ya sabemos cómo tenemos que alimentar esto aquí, fase y neutro, para que esto funcione de manera correcta. Y aquí en el apagador, el cable que se va a interrumpir, porque este apagador va en serie, conectado en el circuito del foco en serie, aquí entra la fase y por aquí sale la fase. Sería aquí entra el cable de fase que tira la corriente desde el punto de alimentación y sale por aquí y se conecta con el azul. ¿Por qué tiene que ser fase y no neutro? Porque recuerden que esto conecta y desconecta. Si yo tuviese aquí conectado el neutro, eso quiere decir que la fase siempre llegaría al socket. O sea, independientemente de si yo quito o pongo aquí, si yo presiono aquí o presiono aquí, siempre voy a tener un voltaje latente aquí. Entonces si nosotros siempre tenemos un voltaje aquí, a la hora de cambiar esto, si lo tocamos vamos a sufrir una descarga. Al contrario, si tenemos interrumpido la fase como debería ser, entonces nosotros con simplemente darle aquí dejamos lo que es el portafoco, el socket, sin energía eléctrica y no habría ningún riesgo. Aparte, estos bombillos LED, esta tecnología LED,
trae unos condensadores electrolíticos que si yo no corto la fase, o sea, él está conectado y yo lo apago, pero resulta que está mal conectado y el cable que llega aquí es neutro. Entonces voy a interrumpir el neutro, voy a abrir el circuito porque él no va a tener neutro y se va a apagar, pero queda conectada la fase y la fase va a hacer que esos condensadores se vayan cargando y de pronto se descargan y hacen que el bombillo titile. No sé si se han dado cuenta o les ha pasado que quedan bombillos que encienden y apagan aún en estado de apagado aquí. Es por eso, porque está mal interrumpida la fase. Entonces ya sabemos que aquí interrumpimos la fase y aquí conectamos fase y neutro de manera correcta para que todo sea seguro y como tiene que ser. Entonces ya les voy a mostrar cómo hacer la conexión. Con este cable marrón yo voy a hacer lo que es la conexión de la fase. Aquí tengo los dos pedazos, uno que llega desde el punto de alimentación, que va a ser este aquí, este 110 voltios, va a llegar hasta aquí y de aquí hasta la fase, y el otro va directo del neutro hasta el neutro del portafoco. Entonces vamos a identificar aquí cuál de estos puntos de fase y cuál es neutro. Eso lo vamos a hacer con el tester. Aquí tenemos el tester en medición de corriente alterna y aquí tenemos las dos puntas. Entonces vamos a buscar fase y neutro. Una punta la agarro yo aquí y la otra punta la vamos a meter aquí para identificar la fase y el neutro. Vemos que aquí esta de arriba tiene 46 voltios y esta de abajo tiene 0 voltios. Vean que estoy tocando aquí 0 voltios y esta tiene 46, 47. Entonces ya sabemos que la de arriba es fase y la de abajo es neutro. Vamos a empezar con lo que es la conexión. Uno de los cables va aquí a la entrada de lo que es el switch o apagador. Vean que aquí él tiene el punto, entonces lo abrimos, colocamos la punta del cable allí y lo apretamos. El otro va aquí a la salida, que es esta parte de abajo. Hacemos igual, colocamos allí el cable y lo apretamos. Entonces ya aquí tenemos lo que es la fase. Por aquí lo vamos a alimentar y esta es la salida. Dijimos que el cable azul era la fase, entonces lo conectamos aquí para que el circuito esté interrumpido por la fase. Colocamos aquí y le ponemos cinta aislante para evitar cualquier peligro, cualquier riesgo. Ahora vamos a conectar lo que es el neutro y lo voy a hacer con este cable blanco. Este, como ya les expliqué, va directo. El cable negro representa el neutro, que es la rosca. Se lo conectamos aquí e igual le colocamos cinta aislante para no correr ningún riesgo. Esto lo hago así porque es un ejemplo que les estoy dando, pero ustedes tienen que encintarlo mejor. Entonces aquí tenemos las dos puntas. Tenemos el neutro, que es el blanco, y tenemos la fase, que es el marrón. Entonces les dije que el de arriba, el más pequeño, es la fase y el de abajo es el neutro. Entonces colocamos la fase y aquí colocamos lo que es el neutro. Ahora bien, vamos a enroscar aquí lo que es el foco, el bombillo, y vean que ahí ya lo tenemos alimentado. Entonces le damos aquí y lo apagamos, desconectamos internamente, le damos aquí y dejamos pasar la corriente. Entonces este fase, este marrón, viene hasta aquí con el voltaje, llega hasta aquí y lo deja pasar por aquí, que hasta que llega al portafoco, al socket, y hace que encienda el bombillo. El neutro es el blanco y está directo, entonces tenemos el circuito. Si yo le doy aquí, abro el circuito, tenemos el neutro directo y está llegando neutro hasta el bombillo, hasta el socket, pero no está llegando fase porque aquí se abrió. Entonces aquí la corriente llega hasta este punto y no llega hasta aquí. Entonces ya aquí es seguro cambiar el bombillo y podemos entrar en contacto con esto porque no va a pasar nada. Y la corriente estaría allá al fondo y no aquí, pero en este caso, como lo cortamos bien, no hay corriente en ningún punto. Entonces yo puedo apretar aquí y vamos a medir con el tester. Ponemos el tester en medición de voltaje de corriente alterna, lo ponemos aquí a un lado. Una punta la tocamos nosotros y medimos lo que es la rosca y vean que no nos marca ningún voltaje. Entonces ahora vamos a interrumpir al contrario, o sea, ahora vamos a interrumpir el neutro. El neutro lo vamos a colocar donde va la fase y la fase donde va el neutro. Colocamos uno aquí, que es el neutro donde debería ir la fase, y la fase la colocamos aquí donde debería ir el neutro. Entonces ahora por aquí, por el controlador, por el switch, está pasando neutro. Entonces aquí ponemos y quitamos el neutro, pero la fase ahora va directa, como no debería ser.
Entonces ahora volvemos a poner el tester en medición de voltaje de corriente alterna. Una punta la tocamos nosotros, la otra aquí, y vemos que ahora sí es peligroso, ahora sí tenemos voltaje. Por más que nosotros le demos aquí, igual sigue llegando voltaje porque lo colocamos mal y colocamos la fase de manera directa. Entonces vamos a apretarlo y vamos a ver que igual el foco va a encender y se va a apagar aquí, pero con la diferencia de que ahora siempre va a haber voltaje o corriente aquí. Entonces si nosotros vamos a cambiar el foco, vamos a cambiar el socket, vamos a correr el riesgo de electrocutarnos, ya que siempre va a haber voltaje allí porque interrumpimos mal aquí. Y es posible que como la corriente está directa, está llegando aquí la fase, esos condensadores electrolíticos se carguen y se descarguen, provocando que el bombillo se encienda y se apague sin nosotros moverlo aquí, manteniéndolo en el estado apagado. Igual él se puede encender y apagar. Entonces aquí prendemos, apagamos, funciona, pero esta es la manera correcta. Entonces espero que les haya quedado claro, que les sirva, que ya sepan cómo conectar un circuito, una lámpara, y cómo conectarla de manera correcta y por qué hay una manera incorrecta e incorrecta de hacer. Si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, déjenlo aquí debajo. Y bueno amigos, nos vemos en otro video. Saludos y hasta la próxima.